¿Qué tal, mis queridos salmones, camaradas de la contracorriente? Bienvenidos una vez más a su canal, Soy Salmón, ese refugio donde nos gusta nadar en las aguas profundas, ahí donde la historia oficial no se atreve a meter las manos porque se mancha el traje impecable. Hoy vamos a hablar de una de esas historias olvidadas, enterradas bajo toneladas de retórica revolucionaria. Vamos a hablar de la tierra, pero no de la tierra de Zapata, ni del ejido sagrado de Cárdenas, no, camaradas. Vamos a hablar de la otra cara de la moneda, la cara que ganó la partida a la larga, la propiedad privada y la falacia de la colonización. Pongan atención, porque la historia que nos contaron en la escuela es una verdad a medias. Y ya saben que una verdad a medias es una mentira completa. Nos dijeron que la Revolución Mexicana fue para dar la tierra a quien la trabaja, para crear ejidos y justicia social. Pero resulta que mientras el discurso oficial alababa al campesino, el Estado mexicano, ese ogro filantrópico, estaba construyendo discretamente el paraíso de la pequeña propiedad privada. Todo esto gira en torno a un fantasma burocrático, la Comisión Nacional de Colonización. Y no me refiero a la CNC de los campesinos, esa central que todos conocen. Me refiero a una comisión homónima, nacida en 1947 bajo el amparo de Miguel Alemán, ese presidente que decidió que la revolución ya había durado mucho y que era hora de hacer negocios. Esta comisión, mis amigos, fue el instrumento perfecto para el liberalismo agrario. Su objetivo no era repartir la tierra a los pobres, sino venderla a los que pudieran pagarla. Imagínense el escenario. Estamos a finales de los 40. El gobierno dice que hay que colonizar el país. Suena heroico, ¿verdad? Suena a pioneros conquistando el desierto, pero la realidad era mucho más cínica. La ley de colonización tenía un truco maravilloso para los terratenientes. Si tú metías tus tierras a un proyecto de colonización, el gobierno te daba un escudo de invencibilidad. Por 5 años, tus tierras eran inafectables. Nadie te las podía quitar para hacer un ejido. Era el refugio perfecto para el capital privado que huía del fantasma del agrarismo radical. Y así, mientras en los discursos se hablaba de justicia, en los hechos se protegía a la nueva burguesía rural. Se crearon colonias, sí, pero muchas eran simulaciones. Eran latifundios disfrazados de pequeñas propiedades, repartidos entre primos, tíos y prestanombres. Fue la época de los agricultores de nylon, gente de la ciudad que jugaba a ser hacendado en los distritos de riego del norte, construidos por cierto con dinero público. El norte del país fue el laboratorio de este experimento, mientras en el sur los campesinos se peleaban por pedazos de tierra. En el norte, en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas, el Estado invertía millones en presas y canales para que estos colonos hicieran dinero exportando algodón y tomate. Era una reforma agraria para ricos financiada por todos nosotros. Pero como todo en este país, el sistema se pudrió. Para los años 60, la población había explotado. Ya no había tierras vacías que colonizar. La presión demográfica era una olla de presión y la corrupción de las colonias era insostenible. Los agraristas estaban furiosos porque veían cómo la ley de colonización se usaba para evadir el reparto agrario. Así que en 1963, el presidente López Mateos, en un arranque de sensatez política o quizás de miedo al estallido social, decidió matar a la comisión, derogó la ley y prohibió la colonización de tierras privadas. Parecería que ganó el ejido, ¿verdad? Parecería que la revolución volvió a triunfar. Pero no se engañen, mis salmones. La comisión murió joven, apenas vivió 16 años. Pero su espíritu sobrevivió. Esos pequeños propietarios que se forjaron al amparo del alemanismo se convirtieron en los dueños del campo mexicano. Ellos fueron la base de la modernización agrícola, de la Revolución Verde. Al final, la historia es irónica. El Estado intentó controlar la creación de propiedad privada a través de esta comisión y fracasó. Pero el mercado, ese animal salvaje, triunfó. La propiedad privada se expandió, legal o ilegalmente, comiéndose al ejido poco a poco, hasta que en 1991 le cambiaron la Constitución para legalizar lo que ya era un hecho.
Así que la próxima vez que vean un campo de cultivo agroindustrial en el norte, acuérdense de la olvidada Comisión Nacional de Colonización. Fue el intento fallido de un Estado por crear una burguesía rural por decreto. Una burguesía que al final terminó devorando al propio Estado que la creó. Soy Salmón, nadando siempre a contracorriente. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima. ¡Salud!